Bueno, amados hermanos, es una bendición compartir nuevamente con todos ustedes en el día de hoy. Si me pueden acompañar a Primera de Samuel, capítulo 9. Primera de Samuel, capítulo 9. Si han prestado atención un poco al título del mensaje, ya no dice más el reinado de Dios, sino que dice el reinado de Saúl. Porque básicamente en este momento es cuando empieza la historia del primer rey que tuvo Israel. Vamos a leer todo el pasaje de una vez, aunque no lo vamos a exponer todo hoy, pero ya que es un pasaje importante, porque marca el comienzo del reinado del primer rey de Israel, es importante que estén familiarizados con él. Dice: había un varón, 1 Samuel 9, capítulo 9, versículo 1, vamos a empezar de ahí. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Sorer, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl: hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó al monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondiendo Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron: sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí, Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl,
Jehová le dijo: He aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará mi pueblo. Acercándose, pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl, diciendo: Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña en todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera. Y dijo Samuel al cocinero: Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la cual estaba sobre ella, con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: He aquí, lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó, cuando dije: Yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: Levántate, para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: Di al criado que se adelante, y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Así que bueno, bastante larga la lectura, 27 versículos son. Pero bueno, esos son los textos que tenemos en el Antiguo Testamento, son narraciones. Ahora, este texto, que es cuando justamente comienza el reinado de Saúl, es un texto bisagra en la historia de Israel, porque en este momento va a empezar a forjarse los pasos del primer rey de Israel, aquel que de alguna manera inicia el camino que va a recorrer Israel por 40 años y que luego, desgraciadamente, no terminará bien para él. Ahora, este texto entonces nos introduce en uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Si tuviera que pensar en una palabra que definiera a Saúl, yo pensaría en la palabra efímero. Saúl fue un personaje efímero. Algo que es efímero es algo que es pasajero, es algo de corta duración, es algo que no deja una marca significativa. Es un personaje que podríamos llamar en un sentido heroico y valeroso. Dios mismo dice que por medio de él, miren el versículo 16, al final dice: Porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto el clamor ha llegado hasta mí. Y antes dice: y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Es decir, Samuel es un personaje heroico, pero heroico desde el punto de vista humano. Él no aparece en la lista de los héroes de la fe, por ejemplo. Es un personaje heroico, pero no respecto de la fe. Es un personaje heroico desde el punto de vista humano. Veremos que tiene algunas habilidades obvias desde el punto de vista militar, pero es un personaje orgulloso, soberbio, envidioso. Es muy valiente y seguro de sí mismo en lo externo, pero internamente era un hombre inseguro, envidioso, incapaz de beneficiarse espiritualmente de los hombres que Dios había puesto a su alrededor, principalmente Samuel, pero también de David. A causa de su soberbia, de su envidia, de su orgullo, él fue incapaz de caminar con hombres tan importantes para la fe como lo fueron Samuel y David. Imagínense. Estaba más preocupado por el favor de los hombres que por el favor de Dios, pensando cómo podía ganar influencia usando artimañas humanas.
pero engañado por su propio consejo, finalmente termina siendo desechado por Dios. ¿Cómo lo recuerda el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento le destina a Saúl un versículo y una coma, que está en Hechos 13, 20 al 22, está el apóstol Pablo hablando, y dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Versículo 20 es destinado a Samuel. Versículo 21, y ahí es donde aparece Saúl. Luego, Hechos 13, 21, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, levantó por rey a David. O sea que lo único que se menciona de Saúl es el versículo 21 y una partecita del versículo 22 en la que dice que es quitado. Miren un personaje tan importante como lo recuerda el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué podríamos pensar de él? Bueno, yo pienso que es una figura del típico primogénito que falla en la Biblia. Nos recuerda a Adán, nos recuerda a Caín, nos recuerda a Ismael y nos recuerda a Esaú. Él es el primero, quien tiene todas las posibilidades, humanamente hablando, pero sin embargo es un hombre reprobado en cuanto a la fe. Él es figura de aquellos que rechazan a Cristo. Algunos dicen que él es un profano, pero yo pienso que él ni siquiera es un profano, porque para una persona ser profano tiene que tener algún entendimiento de la santidad de Dios y para luego rechazarla. Yo pienso que este hombre en realidad es un pagano. Él ni siquiera llega a ser un profano. Él realmente siempre fue un pagano, caminó como un pagano y se murió como un pagano en su propia ley. Entonces yo ni siquiera lo vería como alguien que llega a ser a la categoría de profano, porque para eso él tendría que haber conocido algo de la santidad de Dios. La vida de Saúl, y es lo que quisiera ver hoy, nos introduce en un tema que es muy complejo en la Biblia y que es el tema de la apostasía. Es decir, yo quisiera que cuando vayamos viendo los distintos reyes de Israel, yo quisiera en el primer mensaje caracterizar al personaje según el testimonio que la Biblia nos da de él, para que luego lo tengamos en memoria cada vez que hablemos de él. Entonces, ¿qué podríamos decir del rey Saúl? Podríamos decir que él era un pagano, él nunca fue un profano ni siquiera. Él era un hombre que tiene algunas complejidades teológicas, porque la Biblia dice que, por ejemplo, el Espíritu de Jehová se derramó sobre él, y que, por ejemplo, hay un fenómeno bastante curioso más adelante que veremos, en el cual él interactúa con unos profetas y el Espíritu de Dios está presente ahí. Es decir, él se derrama el Espíritu de Dios sobre él. Ahora, entonces, él es un apóstata y además él es un pagano. Un apóstata, no necesariamente, justamente la apostasía es un fenómeno bastante complejo en las Escrituras. Básicamente un apóstata es un desertor, ¿sí? A veces el desertor también puede ser un traidor, es decir, que no toda apostasía es exactamente igual. Entonces nos mete en un tema bastante complejo. ¿Cómo debemos ver a aquellas personas que en algún momento o en algún punto se les da alguna responsabilidad o se identifican públicamente con el pueblo de Dios? Justamente es un fenómeno bastante complicado desde el punto de vista bíblico, porque justamente nos pone en entredicho e interpela aún nuestra propia fe. Siempre que pensamos en un apóstata nos queda ese temor interno que tuvieron todos los apóstoles en la última cena diciendo: ¿no seré yo también, Señor? ¿Seré yo, Señor? Es decir, cuando vemos una figura como esta, internamente todos nos preguntamos: ¿seré yo, Señor? Porque justamente es un personaje que estaba sentado con nosotros. Es alguien que, como en este caso, llegó a ser el rey de Israel. Entonces, yo pienso que simplemente Saúl es un desertor. Su tipo de apostasía no es la de Judas, por ejemplo. Judas, además de desertor, es un traidor. Pero pienso que Saúl no fue un traidor. Simplemente fue un hombre pagano que desertó de las que en realidad fue expuesto a la palabra de Dios, que probó, gustó
las bendiciones espirituales del Evangelio, pero que le escupió. Nunca bebió del Evangelio. Es de aquellos que se mencionan en el libro en la carta de los Hebreos, aquellos que gustan la buena palabra de Dios, pero la tienen en la boca para luego escupirla. Nunca se la van a tomar, nunca la van a beber, ni van a permitir que los transforme por dentro. La van a retener el tiempo que sea necesario en la boca para hacerse pasar por uno de nosotros, para hacerse pasar por el pueblo de Dios, para cuando llegue el momento adecuado, escupirlo y jamás comprometerse realmente con Cristo. Ahora, esto siempre ha generado dolor en el pueblo de Dios y en todas las naciones. La traición, la deserción es, como veremos, es uno de los crímenes más altos que se puede cometer en cualquier sociedad. Incluso hay diferentes sistemas a lo largo de la historia para evitar la deserción de personas. Es conocido que, por ejemplo, muchos generales romanos, uno de ellos fue Augusto César, pero hay varios otros personajes como el general Adriano, por ejemplo, que ellos cuando iban por ejemplo, en la guerra de las Galias, César, cuando baja a Gran Bretaña, para evitar la deserción, lo que hace es quemar todas las naves. Lo mismo hizo el general Adriano en una incursión. ¿Y por qué quema las naves? Para evitar la deserción. ¿Por qué? Porque cuando en un flanco de batalla alguna de las líneas se rompe, porque uno deserta y sale corriendo por cobardía o por lo que sea, lo que hace es abrirle una brecha al enemigo para que se meta por ahí y mate a aquellos que alcancen. Por eso es muy importante en cualquier batalla de la historia nunca romper la línea. Es muy importante siempre mantener la línea. Ahora, cuando uno se da vuelta y rompe la brecha, lo que hace es debilitar todo ese flanco y abrir una puerta para que el enemigo entre y destruya al ejército que está combatiendo. Por eso se ve como algo tan grave, porque no solamente un desertor se puede llevar a la muerte a sí mismo, sino que puede llevar a la muerte a todos aquellos que confiaron en él, a todos aquellos que estaban codo a codo con él combatiendo. De pronto se da vuelta, abre el flanco enemigo a los enemigos y los enemigos terminan matando a todos. Por eso es un fenómeno bastante doloroso en toda sociedad y especialmente en el pueblo de Dios y especialmente en la iglesia. Podríamos pensar de Saúl diferentes cosas. Podríamos meditar en diferentes asuntos que podríamos obtener de este texto. Podríamos pensar, ¿es el corazón de una persona? ¿El corazón de una persona cambia con las circunstancias que le van pasando? ¿O realmente esa persona siempre fue así y se necesitaba que aparezca una situación para que revele cómo era el corazón de esa persona? Es como si fuera un velero que estaba varado en aguas tranquilas, con el mástil levantado, apuntando hacia un lugar, hacia un pecado o una vanidad específica. Cuando el viento sopla en cualquier dirección, el velero se tambalea y uno puede pensar que es un creyente verdadero que está luchando. Pero cuando el viento sopla en la dirección correcta, ese velero va a zarpar hacia la apostasía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos al respecto de Saúl? ¿La situación lo fue llevando a lo que él luego terminó siendo? ¿O realmente su corazón siempre fue así y lo único que se necesitó es que la situación lo revele, que el contexto lo revele? Lo que nosotros creemos es esto segundo, que su corazón siempre fue así. Y lo que ocurrió es que él jamás creyó ni una sola palabra de las que escuchó de Samuel, de las que pudo escuchar de David y de las que ha escuchado de hombres fieles. Él no creyó nunca ni una sola de esas palabras. Esa es la realidad espiritual de él. Esto nos debe recordar, hermanos, lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestra actitud hacia la palabra de Dios es la marca distintiva de nuestra fe realmente. Vemos en Saúl un hombre que tiene todas las aptitudes, que tiene buenas intenciones, que tiene condiciones muy relevantes. Sin embargo, nunca perteneció a Cristo, nunca se rindió a Jehová, el Dios de Israel.
¿Cómo podemos saber eso? Y amados, esto también es para que lo piensen cada uno de ustedes. Cada persona, todas las personas que generalmente vienen a las iglesias, en algún punto afirman ser creyentes, todos afirman ser creyentes. Y pudieran tener dotes excepcionales, pudieran tener cualidades que los hacen especialmente importantes para la obra, para las diferentes obras. Sin embargo, tienen un gravísimo problema, que es el mismo problema que tuvo Saúl. Hay algo en la palabra de Dios que nunca termina de penetrar en ellos. Hay algo en la palabra de Dios que no termina por convencerlos. Hay algo en la palabra de Dios que no los convence realmente de venir de todo corazón a Cristo. Por eso es que terminan de alguna manera, como dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2, del 7 al 8. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Nosotros creemos entonces que hay personas que todo aquel que es condenado a sí mismo se condena, y todos aquellos que son salvos solamente por la gracia y la misericordia de Dios, sin ningún aporte del hombre. Ahora, muchas personas justifican en su propia vida la desobediencia. Son personas que, identificándose como cristianos, son capaces de vivir en la más sórdida desobediencia y nada se les mueve internamente. Son capaces de escuchar todas las advertencias posibles, pero nunca van a creer que son para ellos. Y esto es justamente la marca, y constantemente están tropezando con la palabra de Dios. Hay demandas del Evangelio que no son capaces de cumplir, pero no porque no pueden realmente, es porque realmente no quieren, es porque en el fondo no les interesa. Hay cosas que los engañan a sí mismos, porque se ven a sí mismos como personas que tienen, digamos, muchos dones, muchos dotes. Públicamente son reconocidos por otros. Sin embargo, en su corazón constantemente tropiezan con la palabra de Dios, siendo desobedientes, dice el apóstol Pedro. Ahora vamos a ver el contexto general de este suceso, del ascenso de Saúl al trono. En 1 de Samuel 8, del 7 al 9, la otra página, la página de atrás de sus Biblias, los israelitas habían pedido un rey conforme como las demás naciones a Samuel. Samuel se enojó por este asunto y Dios le dice a Samuel, bueno, te pidieron un rey como las demás naciones, dáselo, pero advertiles lo que ese rey va a hacer con todos ellos. Y empieza básicamente en el versículo 7 al 9, dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y hemos visto que ingenuamente ellos pensaban que iban a mandar al rey a que pelee sus batallas. Pero el rey, ¿con qué se iba a quedar? Se iba a quedar con lo más preciado que puede dar un matrimonio, que son hijos. ¿Qué otra cosa? Para cuidarlos no, para mandarlos a la guerra. ¿Y qué más iba a hacer el rey? Bueno, el rey además les iba a confiscar el 10% de todas sus posesiones. Todo israelita ya tenía comprometido el 10% para sostener a la tribu de Leví, a los levitas. Pero ahora había un 10% más comprometido para el rey, o sea, un 20% de todo lo que producían. Que les digo una cosa, yo preferiría estar como los israelitas, ¿no? Que me quiten solamente el 20% y no el 70% como pasa en la Argentina, ¿no? Ahora,
se les queda con los bienes y dijeras, bueno, por lo menos les da libertad para hacer lo que quieren hacer. No, también dice que les va a decir lo que tienen que hacer. Van a criar su ganado, van a tejer su ropa, van a cocinar su comida, van a hacer sus perfumes. Es decir, además, el rey les va a decir qué es a qué ellos se tienen que dedicar con sus vidas. Es decir, lo que se conoce como la planificación central. El rey te da permiso, antes vos podías dedicarte a lo que querías, ahora tenés que ir a pedirle permiso al rey a ver si te deja o no. Entonces vemos que ellos pierden todo tipo de libertades. ¿Por qué ocurrió esto? Porque ellos desecharon a Jehová y desecharon al hombre que Jehová había puesto. Siempre, amados hermanos, que rechacemos a Dios, siempre que rechacemos a Dios, vamos a perder libertades reales en nuestra vida. Toda persona que rechaza a Dios, aunque parezca que vive en libertad, es un esclavo. Es un esclavo del pecado y del sistema de este mundo. Ese era el contexto. Y esta es una de las situaciones más tristes que le puede pasar a una persona. Imagínense, hermano, imagínense que vos estés pensando en perseverar en tu pecado y que Dios te deje. Y esto nos pone en entredicho. ¿Por qué Dios permite que tomemos malas decisiones? Dios permite que la gente tome malas decisiones. Dios permite que haya personas que rogándole y pidiéndole, Señor, bendecime, que vienen incluso hay como una lucha interna en el corazón de la voluntad de Dios. ¿Será tan buena? Entonces Dios, para su propia gloria, permite que tomemos malas decisiones. ¿O no has tomado malas decisiones siendo cristiano? Las has tomado, seguramente. Esto es un fenómeno que al mismo tiempo, lo mismo, es un fenómeno complejo, porque ¿cómo Dios permite el mal? ¿Cómo Dios permite que tomemos decisiones que su voluntad explícitamente dice que no hay que tomar? Esa es la típica situación, ¿no?, en la que puede encontrarse un cristiano, un creyente, en cuestiones como el trabajo, en cuestiones como la pareja, en cuestiones como el lugar en el que va a vivir, la forma de vida que va a decidir, y de pronto se encuentra en el entredicho de si obedece al Señor o no le obedece, si se niega a sí mismo o si trata de acomodar a Dios a su propia voluntad. ¿Y qué ocurre? De pronto Dios te deja. Bueno, ¿vos querés eso? Te deja. Que se haga tu voluntad, te dice. Que se haga tu voluntad. Y de pronto nos encontramos clamando al Señor, pidiéndole que nos ayude a sobrellevar la decisión que hemos tomado. En muchos casos puede ser irreversible. En muchos casos ya no tiene vuelta atrás, porque ya se han dicho muchas cosas, se han tomado muchos compromisos, ya se han cruzado ciertas barreras que ya no es posible volver atrás. Entonces Dios permite que tomemos malas decisiones, no para que nos hundamos en el pecado, sino para que volvamos en arrepentimiento a Él, para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a depender de Él, saber que Él tiene todos los hilos de la historia en sus manos. Y es Él, en definitiva, el que determina nuestro destino en cada paso. Este es el contexto en el que los judíos piden un rey como las demás naciones, y Dios decide dárselos. Ahora, ¿qué ocurre? Como el deseo de ellos es un rey como el de las demás naciones, eso es lo que ellos están pidiendo, Dios no les va a dar un rey piadoso, les va a dar un rey como el de las demás naciones. Ese es el rey que Dios les va a dar. También llama un poco la atención porque Samuel conoce la palabra de Dios y sabe Samuel que el rey tiene que venir de la tribu de Judá. Sin embargo, el rey, miren, esto también es desde el punto de vista teológico, es bastante complejo. Porque Dios, por un lado, dice que tiene que venir el rey de la tribu de Judá. Sin embargo, Dios le dice a Samuel, ahí está el rey. Y resulta que el rey es de la tribu de Benjamín. Y Samuel, como es Jehová el que le está diciendo que haga lo que tiene que hacer, entonces obedece. Eso es exactamente lo que está ocurriendo acá. Y resulta que este rey, y amados hermanos, quiero enfatizar nuevamente para que no se me vayan. El tema que quisiera tratar
hoy, en el que quisiera que podamos pensar hoy, es que finalmente lo que hace la diferencia entre un desertor, entre un apóstata y entre un verdadero cristiano, aunque pudiera tener debilidades, es su conducta frente a la palabra de Dios. Si su tropiezo es caída o si su tropiezo es para volver a levantarse. O si constantemente está jugando a que se tropieza, porque le gusta más el piso que estar parado. Entonces, finalmente, lo que va a determinar la fe verdadera de una persona es qué es lo que hace con la palabra de Dios. Si toma decisiones en su vida que lo conducen a la desobediencia o si toma decisiones en su vida que lo conducen a la obediencia. Y en definitiva, pudiéramos ser muy lindos por fuera, pudiéramos tener cierta gracia, pero finalmente lo que termina definiendo lo que sos son las decisiones que tomás. Son las decisiones que tomás. La fe de una persona se determina no por lo que dice ni por lo que piensa, sino por lo que hace. Lo que hace es lo que determina lo que realmente crees. Cuando vos decís, no, pero yo realmente creo en esto, pero no sé qué es lo que pasa. No, en realidad no crees en eso. En realidad no crees. En realidad no crees. Podés estar emocionalmente de acuerdo. Podés estar emocionalmente de acuerdo, intelectualmente de acuerdo. Pero si amaras la voluntad de Dios, lo harías. Es así de simple. Si amaras la voluntad de Dios, lo harías. No habría vuelta atrás. Y si no lo podés hacer, entonces, ¿qué es lo que hace todo creyente que quiere obedecer la voluntad de Dios y siente que no tiene fuerzas? Ora al Señor, le pide fuerzas, le pide ayuda, se aferra a la gracia, abandona toda esperanza humana, no está planificando, no está viendo cómo lo consigue, no está viendo qué puentes tiende, está viendo cómo el Señor me ayuda, no está viendo qué es lo que puedo hacer yo, sino qué es lo que puede hacer Dios, cómo Dios me puede ayudar en esta situación. ¿Cómo es un rey conforme al corazón de Israel? Miren los versículos 1 al 2, vemos que este hombre tenía un encanto personal. Nuevamente esto hace que la gente se confunda y piense que realmente es cristiana. Veremos ahora cómo es el corazón de un rey conforme a Israel, pero en cierta forma nos revela cómo es la forma de ser, cuál es la conducta de alguien que parece cristiano pero que realmente no lo es. Es como diría John Wesley, el casi cristiano, ¿sí? El casi cristiano. Versículo 1 y 2. Había un varón de Benjamín, valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Sorer, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Significa que era un hombre alto. Significa que era un hombre bastante alto. Esto, en las Escrituras, tenemos varios personajes de los cuales se nos dicen cualidades físicas que pudieran ser sobresalientes. Por ejemplo, ¿esto es signo de apostasía? No, pero generalmente en la Biblia la gracia física está asociada con la gracia espiritual de una persona. ¿Eso es siempre así? No. Tenemos otro rey, por ejemplo, del que la Biblia nos dice todo lo contrario. Dice, subirá delante de él como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Este es nuestro Señor Jesucristo. O sea que no siempre una persona agraciada externamente también lo es espiritualmente. Pudiera ser exactamente todo lo contrario. Y les aseguro que espiritualmente no hay nadie más agraciado que el Señor Jesucristo. Y de él se dice esto, ¿no? Que externamente no había nada que lo hiciera deseable. En el caso de Saúl, sí era el caso. Era un hombre hermoso y era un hombre atractivo, comparablemente con los demás israelitas. Cierto encanto espiritual suele atribuirse a la gracia física de las personas,
¿Qué otra cosa podemos ver en Saúl? Él era un buen hombre. Dice, versículo 3 al 5, vemos que él era un hombre que tenía piedad filial, es decir, él respetaba y amaba al padre, y era un hombre, podríamos decir, comprometido con su legado. Dice, y se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es lo que dice Efesios 6, del 2 al 3. No hay deber más claro y más enérgico en las Escrituras que el deber de obedecer a los padres, y con él se asocian las mayores recompensas y los peores castigos también. Entonces no podemos dejar de mencionar esta consideración afectuosa que el joven Saúl tenía por su padre. En el versículo 4 vemos que él toma muy en serio la encomienda y se pasea por todas las aldeas circundantes buscando las asnas del padre. Pasó del monte Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco después por la tierra de Benjamín y no las encontraron. También vemos en el versículo 5 que él consideraba también que el hecho de haberse estado tanto tiempo fuera de su casa lo podía entristecer al padre, lo podía acongojar a su padre. Y dice, ven, el versículo 5, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él se preocupaba realmente por su padre. Le estoy describiendo, hermanos, el retrato de un apóstata, O sea que es un tipo que parece que es un cristiano bien, digamos, uno lo ve por fuera y es un cristiano que transmite esa espiritualidad genuina, y además es un tipo familiero, digamos, ¿no? Es un hombre que ama al padre, que el padre le pide una cosa y va y la hace. Este hombre es un apóstata. Increíble que les diga que es un apóstata, pero no, porque no parece. Justamente por eso causa tanto escándalo. También era un hombre modesto, sencillo y generoso. En el versículo 6 vemos que mientras el orgullo hace que los hombres sean ridículos, la humildad inspira admiración y amor. Y vemos acá que él escucha a su siervo, él es el amo, pero el siervo le dice, ¿qué te parece si vamos a versículo 6? He aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. El siervo le dice al amo, le da una idea y el amo le acepta, le dice, me parece bien, la verdad que creo que es una buena idea. Vamos a ver si nos dice dónde están las asnas. Vemos entonces que además él es modesto, es sencillo y también es generoso con el profeta desconocido. Dice que en el siguiente versículo, en el 7, he aquí ahora, el 7 dice, respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado. No le vamos a ir a pedir un favor sin llevarle nada al profeta de Dios, al vidente. Luego vemos que también las mujeres, recordemos que en la antigüedad no eran personas dignas de la confianza cuando se les preguntaba, incluso de hecho no podían funcionar como testigos en un tribunal, por ejemplo. Sin embargo, el va y les pregunta, en el versículo 14, a las mujeres, se les acerca y les habla. Vemos que es un tipo afable. Ellos entonces subieron a la ciudad, el versículo 14, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir a lo alto. En el versículo 14, entonces, ellos escuchan el consejo que las mujeres les habían dado anteriormente. El versículo, es el versículo 10, el 10 es. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la ciudad, versículo 11, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Se acerca, es decir, él es condescendiente con su siervo, ahora se acerca y confía en la palabra que estas mujeres, estas doncellas le están dando, la pone por obra.
Luego vemos en el versículo 18 que él también es condescendiente con un hombre anciano. Presten atención cómo se dirige a él. El 18, acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Él no sabía que él era un profeta de Dios. Se estaba acercando y resulta que era el profeta y le dice: buen hombre, ¿me podría decir, le ruego por favor, ¿me podría decir dónde está el profeta de Dios? Entonces lo vemos condescendiente con su siervo, con las mujeres, ahora con un anciano desconocido. Vemos luego que es un hombre que él se siente indigno de semejante honor, de los versículos 20 al 27. De los versículos 20 al 27 vemos esto. En el versículo 20, Samuel le habla y le dice: de las asnas que se te perdieron, hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para la casa de tu padre? Y él responde: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Por qué es importante la mención de la tribu de Benjamín? Porque la tribu de Benjamín había sido una tribu diezmada. Hubo un hecho aberrante que no lo voy a mencionar en el libro de los jueces. Hubo un hecho aberrante donde la tribu de Benjamín termina siendo masacrada por las demás tribus. Entonces, la tribu de Benjamín estaba asociada a algo muy nefasto. Entonces él dice: yo soy de la tribu de Benjamín, que además es la más pequeña de todas las tribus. ¿Por qué? Porque fue diezmada por los propios israelitas. Entonces él se está haciendo cargo de lo más nefasto de su tribu. Y además de todo, él dice: encima de que soy de la tribu más nefasta de todas, mi familia es la más pequeña de toda la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Pues se me ha dicho cosa semejante. Entonces vemos que es un hombre que hasta es humilde, ¿no? Es un hombre, como dijimos, agraciado. ¿Qué otra cosa vimos? Que es un hombre modesto, sencillo, generoso, es fiel a su padre, a su familia, es condescendiente con un anciano desconocido. Recuerden que él es un hombre joven, fuerte, ¿no? Su padre es un guerrero valeroso, pero vemos en él un joven prudente, un joven que no se la cree, como diríamos acá, ¿no? Está actuando como actuó Moisés, por ejemplo, o como actuó Jeremías. Estamos viendo una actitud similar a la que tuvo Gedeón, que se identifica con la tribu más pequeña. Entonces vemos en él un hombre que no parece un apóstata. No parece un apóstata este hombre. No parece alguien que no tiene temor de Dios. No parece alguien que es un pagano en realidad. Porque se comporta muy bien para ser un pagano. De hecho, todo lo contrario, parece un digno rey de Israel. Es un digno rey de Israel. Ahora, si leemos con un poco de cuidado, veremos que hay algo en él que en este momento, o que lo hemos leído, tal vez lo pasé por arriba, pero lo vamos a ver ahora, que realmente nos muestra que hay algo malo en él, digamos, ¿no? Hay algo malo en él. Está en el versículo 6 al 9. Con semejante panorama, podríamos pensar que él es el rey ideal para cualquier nación. Ahora vemos acá algo que se ve en estos versículos, que en realidad es algo que va a terminar hasta los últimos días de su vida. Lo veremos reflejado en diferentes actitudes y conductas que tuvo. Versículos 6 al 9, él respondió, está hablando con el siervo, recuerdan, ¿no? Salieron, buscaron, no encontraron y le dijo: bueno, vamos porque mi papá debe estar preocupado. Y le dice: he aquí ahora hay en esta ciudad, el siervo le dice a Saúl: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondiendo Saúl a su criado: vamos ahora.
¿pero qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata, esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Y dice entre paréntesis, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. En el versículo 6 y 7 nos muestra la realidad tanto de Saúl como de su padre Cis, la cual obviamente, como les dije, no es buena. En el capítulo 3, 1 Samuel 3, del 19 al 20, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, sabía que Samuel estaba establecido para ser profeta del Señor. Todo Israel, excepto Cis y su hijo Saúl. Es decir, Saúl no tenía la más mínima idea de quién era Samuel. Puede ser que no tenía la más mínima idea de quién era Samuel. Entonces iba a hacer sacrificios con su padre, todos los años, como hacían todos los judíos. Y la verdad que no sé, porque Saúl no tenía ni idea de quién era Samuel. Es más, quien estaba más informado que Samuel era su siervo, que Saúl era su siervo. Entonces vemos en él esta conducta de un hombre que no le interesa, y veremos a lo largo de toda su historia, que es un hombre que no está interesado en lo más mínimo en la religión. A él no le importan las cosas de Dios, ni le importa la fe, ni le importan las cosas espirituales. Él es un hombre que de pronto se encuentra con la fortuna de ser el rey de Israel. Se lo topa de golpe, y entonces, bueno, la situación lo puso ahí, ¿no? Entonces, ya que la situación lo pone ahí, y es un hombre que no es un hombre malintencionado, ni se ven en él, como dijimos, cualidades que fueran negativas, todo lo contrario. Es un buen tipo que quiere al Padre, que es condescendiente con todos aquellos que son más débiles que él, con un siervo, con mujeres, con un hombre anciano, desconocido. Podemos ver en él que es un buen hombre, que es un hombre humilde, que él es consciente de las cosas malas de su historia, mas no está dispuesto a revertirlas, mas no está dispuesto a convertirse de todo su corazón a Jehová. Pudiera ser llamado por el mejor profeta de los últimos 450 años, pero veremos en él que él viene a Dios, se mantiene durante todo su tránsito y finalmente termina muriendo como un hombre pagano. Termina muriendo como cualquier rey de las demás naciones que eran paganas. Hombres que no conocían, que no temían al Señor. Él no va a tener ningún problema en un momento determinado en continuar aunque Samuel lo había desechado. Versículo 1 Samuel 13, del 13 al 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Eso está en 1 Samuel 13, del 13 al 14. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y veremos que en el capítulo 15, finalmente él es desechado de manera definitiva. Esto pasa en el capítulo 13. Y uno diría, ¿pero cómo no esperó? Si vemos que al principio, hasta una mujer le dice, cuando él viene por primera vez, y dice, ¿estará el varón de Jehová acá? Sí, le dice, lo que pasa es que nadie come hasta que él no bendice los alimentos. Y lo que esta mujer le dijo en esa fuente es la razón por la que el Señor después lo termina desechando a él. Porque él no esperó justamente a que venga el profeta del Señor para el sacrificio. Es lo primero que se enteró del profeta, es eso. Pero es algo que jamás le interesó guardar. Es algo que él estaba más interesado en las asnas del Padre. Él estaba más interesado en los animales. Después él termina siendo desechado lo veremos más adelante, ¿no? Jehová lo manda a destruir a un rey que se llamaba Agag. Y él de alguna manera es como que él está tan interesado en los animales que sale a buscar los animales del Padre.
Pero luego, cuando Jehová le manda a que mate al rey Agag, él dice, mira qué lindo que están estas vaquitas. Vamos a guardarlas, aunque Dios le había dicho que destruya todo. Entonces vemos que es un hombre con mucha astucia. Es un hombre que es políticamente un hombre muy sagaz. Pero espiritualmente él es un pagano que no teme al Señor, que Samuel le dice, Jehová te desechó y él se va a quedar por 25 años más en el trono. O sea, vemos que él durante toda su vida fue un pagano. Y amados hermanos, esta es la realidad de todos los apóstatas. Temporalmente se van a acercar al Señor, se encuentran con Cristo. Y son buenos tipos a veces, son buenas mujeres, son buenos jóvenes, son buenos chicos. Temporalmente se van a encontrar con Cristo. Vendrán a Él y todos pensaremos que son gente muy buena. Y ellos mismos también pueden llegar a estar pensando en eso, que eso es así también. Sin embargo, en su corazón son tan paganos como el primer día que pasaron por la puerta. En su corazón están tan decididos a seguir viviendo de la misma manera como el primer día que entraron por la puerta. Entonces, amados hermanos, no se dejen llevar por sus obras externas. No hay que dejarse llevar por lo que las personas por fuera puedan ver. Samuel lo vio a Saúl y dijo, uy, pero este evidentemente era el rey que el Señor tenía para Israel, ¿no? Y así pueden pensar muchos de nosotros. Sin embargo, la diferencia la va a ser una cosa, y es, ¿cuál va a ser tu actitud frente a lo que Cristo te ordena? ¿Te vas a arrepentir de todos tus pecados? ¿Vas a abandonar tu forma impía de vivir para rendirte al Señor Jesucristo o no lo vas a hacer? Y amados, lo mismo aplica para la santificación. Hay personas que pudieran pasar el primer escalón. Hay gente que pudiera pasar el primer escalón, pero luego quieren santificarse ya, se dan cuenta que no pueden ser salvos por sus cualidades externas. Su inteligencia no les va a servir de nada, aunque la gente de afuera lo pueda pensar. Su buen nombre no le va a servir de nada. Pudieras venir de una alcurnia milenaria o centenaria como la de Samuel. Sin embargo, nada de eso va a servir para tu santificación. Lo único que puede llegar a servir para tu santificación es lo mismo. ¿Cuál va a ser tu actitud frente a la palabra de Dios? ¿Le vas a clamar al Señor para ponerlas por obra o vas a intentar caminar en tus propios medios? ¿Vas a intentar caminar como un pagano cristiano? Amados hermanos, finalmente lo que termina por definir la conducta de la verdadera fe de una persona es lo que termina siendo en los momentos críticos, es lo que termina siendo en los momentos clave. Y lo que determina la santificación de una persona son las pequeñas decisiones que toma todos los días conforme a la palabra del Señor. Cuando una persona quiere caminar conforme a la palabra del Señor, expone su vida a hombres que puedan ayudarlo, como fue el caso de Samuel. Una cosa que Saúl nunca quiso hacer. Nunca se expuso realmente a Samuel. De hecho, intentó hasta corromperlo. Y lo intentó corromper. E incluso Samuel llegó a temer por su vida, por causa de Saúl. Entonces vemos, amados hermanos, que un hombre profano siempre va a desechar a los hombres de Dios. Nunca va a estar de acuerdo, nunca va a querer exponerse, nunca va a querer conformarse a lo que la palabra de Dios dice. Siempre va a tropezar una y otra vez. Así que todos aquellos que ya hayan pasado el primer escalón, bueno, pasen al segundo, pasen al siguiente, que es el poner por obra lo que la palabra de Dios dice. Finalmente lo que vemos aquí es que todo depende de la soberanía de Dios. Las asnas se perdieron porque la soberanía de Dios así lo quiso. De todos los siervos que había, para escoger justo estaba el que sabía que había un hombre en Ramá, que tenía conocimiento de que había un varón de Dios en Ramá. De todos los siervos que tenía Cis, justo se compromete a ir con él uno que sabía quién era Samuel, aunque su señor no lo sabía. Y en el camino justo se hizo la hora en la cual aparecieron estas doncellas que sabían que el profeta estaba ahí. Y justo era el día del sacrificio y justo el profeta estaba ahí. Entonces, esa es la mentalidad que nosotros debemos recordar, que Dios tiene todo en sus manos. El pagano cristiano
piensa que todo está en sus manos y que todo es producto de la casualidad. Piensa que de alguna manera puede controlar su propio destino. Pero eso no es así, amados hermanos. Nuestra santificación depende de nuestro esfuerzo en una medida, pero depende muchísimo de la gracia de Dios. Depende mucho en confiar de que los hilos de nuestra vida, de nuestra historia, están en las manos de Cristo. Finalmente, lo que determina la conducta y hace la diferencia entre una persona que da más frutos que otra es cuál es su conducta frente a la palabra de Dios. ¿Cuál es su disposición a ser transformado por el Evangelio de Cristo? Dice 1 Samuel 13, del 13 al 14. Vamos a leer a partir del punto y coma. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amados, guardemos aquello que Jehová nos ha mandado. No solamente es entenderlo intelectualmente, no solamente es tener afectos positivos hacia eso, es además tener una firme convicción de guardarlo, de ponerlo por obra, de permitir que transforme mi vida en las decisiones más pequeñas, más cotidianas de mi vida. ¿Sí? Es pedirle al Señor que mediante su gracia me ayude a poder guardar su palabra para santificación. Esto es algo que solamente aquellos que conocen, que han nacido de nuevo, lo pueden guardar. Pero aquellos que no han nacido de nuevo, el mensaje es el mismo. Es rendirse delante del Señor, reconocer que los hilos de la historia están en sus manos y que cada día que abrimos los ojos en este mundo es una nueva oportunidad para venir a Cristo, en arrepentimiento y fe. Y aquellos que todavía estamos acá, cada día es una oportunidad más para honrar y glorificar a Dios, para parecernos más a Cristo y para guardar más su palabra. ¿Sí? Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, ayúdanos siempre que nos encontramos con personajes que son desertores de la fe, confrontan nuestra vida, nos hacen pensar brevemente nuestra situación delante tuyo, nos hacen considerar y recordar que no son nuestras buenas cualidades las que nos han traído a ti de manera salvífica. Nos hemos encontrado contigo a pesar de nosotros, Señor. Nos hemos encontrado contigo a pesar de nosotros. Por eso suplicamos a ti, oh Dios, que no imitemos este ejemplo, que externamente parecía muy favorable, pero internamente estaba en el más absoluto paganismo. Que podamos guardar tu palabra, que podamos atesorarla, porque es lo único precioso que hay en este mundo. Es lo único precioso y eterno. Todo lo demás es pasajero, Señor. Ayúdanos, oh Dios, porque separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a recordar que los hilos de la historia están en tus manos y que nadie nunca jamás toma una decisión en el vacío, sino que cada decisión es tomada en tu providencia, Señor. Que los hilos de la providencia están en tus dedos. Ayúdanos, Señor. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.